Carlos Ahumada llegó a México y las autoridades dicen que debe estar todavía casi 2 años en prisión. Pero, ¿quién es Carlos Ahumada y cuál es su relación con el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Rosario Robles y Lázaro Cárdenas? En este video te lo decimos. En 2004, Carlos Ahumada fue parte del videoescándalo que involucró al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de casi 2 décadas intentando evadir a la justicia mexicana, el 16 de julio llegó a México extraditado desde Argentina. En nuestro país, las autoridades capitalinas dicen que Ahumada debe pagar todavía una pena de 1 año y 10 meses en prisión, además de una compensación de cerca de 30 millones de pesos por haber defraudado al gobierno del entonces Distrito Federal. Pero, ¿quién es este hombre? Carlos Agustín Ahumada Kurtz nació en 1964 en Córdoba, Argentina. Su familia se mudó a la Ciudad de México en 1975 y fue ahí en donde cursó la carrera de actuaría en la UNAM, aunque la dejó trunca. En 1983, Ahumada fundó su primera empresa en México. Esta empresa se llamaba Maderemex y, como su nombre lo indica, fabricaba productos de madera. Pero esta empresa no duró muchos años porque pronto quebró. Pero ese no fue el fin de Carlos Ahumada como empresario. A partir de entonces creó otras compañías y vivió su vida normal en nuestro país. Por supuesto, esto incluyó diversas parejas. Entre esas parejas estuvo Rosario Robles, quien, como seguramente ya saben, fue jefa interina del entonces Distrito Federal entre 1999 y 2000. También fue dirigente del PRD a principios de este siglo y fue funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Conforme el tiempo fue pasando, Ahumada, como les digo, fue creando otras empresas. Y en 2004, cuando estalló el famoso videoescándalo del PRD, Ahumada era dueño, entre otras, de la empresa constructora Grupo Quart, así como del periódico El Independiente, que estaba bajo la dirección del periodista Javier Solórzano, también del restaurante Sales y Soles y de equipos de fútbol como el Club León y Santos Laguna. Además, Ahumada fue socio y miembro fundador del Colegio de Imagen Pública. Actualmente ya no es dueño de ninguna de estas empresas. Pero, ¿qué pasó exactamente en 2004? El nombre de Carlos Ahumada es bastante conocido en México por ese videoescándalo de 2004 que involucró al Partido de la Revolución Democrática o PRD, que actualmente ya no existe, y también al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este videoescándalo se trata de, como su nombre lo dice, un video que originalmente fue dado a conocer durante el programa El Mañanero, dirigido por Víctor Trujillo, también conocido como Broso. En este video se veía al empresario Carlos Ahumada entregando fajos de billetes al político René Bejarano, quien entonces lideraba el partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y era uno de los funcionarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento era jefe de gobierno del Distrito Federal. En uno de estos videos, mientras Bejarano está recibiendo estos fajos de billetes, utiliza ligas para organizar todo este dinero. Y fue precisamente esta imagen la que provocó que ahora Bejarano sea conocido como el señor de las ligas. Pero Bejarano no fue el único político involucrado en este escándalo. En ese entonces también estuvo involucrado Carlos Imaz, quien era jefe delegacional de Tlalpan y esposo de Claudia Sheinbaum, quien actualmente es la virtual presidenta electa de México. Imaz también fue captado recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Y solo como precisión, actualmente Imaz y Sheinbaum están divorciados. Se divorciaron en 2016. Y después de que fueron dados a conocer estos videos, tanto Bejarano como Imaz dijeron que habían recibido estos fajos de billetes bajo las instrucciones de Rosario Robles, quien recordemos que en ese momento dirigía el PRD. Y según las declaraciones de estos mismos dos funcionarios, este dinero sería presuntamente utilizado para financiar las campañas políticas
políticas de este partido, entre las cuales estaba la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. El trato era que Ahumada les daba este dinero para las campañas y entonces el partido y sus funcionarios, una vez que estuvieran en puestos de poder, contrataban a la empresa constructora de Ahumada. Pero eso no es todo. En 2004, el gobernador de Michoacán era Lázaro Cárdenas Batel. Y en ese entonces, Cárdenas Batel fue acusado de entregarle 19 contratos por 400 millones de pesos a la empresa de Carlos Ahumada. Las denuncias fueron hechas en medios de comunicación y no procedieron en la vía legal. Si les suena el nombre de Lázaro Cárdenas Batel, es porque recientemente la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo nombró como el jefe de la oficina de la presidencia para su sexenio, es decir, de 2024 a 2030. Eso fue lo que sucedió en 2004. Ahora, ¿qué hizo Carlos Ahumada después de que estalló este video escándalo? Bueno, pues intentó evadir a la justicia. Se fue a esconder a La Habana, Cuba, pero no lo logró por mucho tiempo y fue detenido. Fue extraditado a México y ahí cumplió una pena de 2 años en prisión. Ahumada fue liberado el 8 de mayo de 2007 y, oh sorpresa, ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación por su arresto. Se trata de la recomendación 19/2007, en la cual la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal les pide a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría del Distrito Federal que ofrecieran disculpas públicas a Ahumada, sus hijos y su chofer. De acuerdo con esta recomendación, las autoridades capitalinas violaron los derechos humanos de Ahumada, sus hijos y su chofer durante la detención del empresario en 2004, porque los servidores públicos que detuvieron a Ahumada no se identificaron. Tampoco le informaron sobre la orden de aprehensión en su contra y no le solicitaron acudir a la Fiscalía de Asuntos Especiales. La recomendación concluye que Ahumada fue sometido de manera agresiva y subido a una patrulla en donde fue amenazado a punta de pistola y herido por los agentes. Además, su chofer, Rigoberto Anaya, fue severamente golpeado. La Comisión de Derechos Humanos capitalina consideró que este fue un abuso de poder del gobierno porque las víctimas no tenían la capacidad de defenderse y los policías hicieron un uso excesivo e injustificado de la fuerza. Una vez que fue liberado en 2007, Ahumada regresó a Argentina, en donde dirigió algunos equipos de fútbol. Recientemente, en 2019, Ahumada fue detenido, acusado por las autoridades mexicanas de evasión de impuestos en nuestro país, pero en ese entonces las acusaciones no procedieron y fue puesto en libertad. Pero entonces, ¿cómo terminó Ahumada en México en julio de 2024? Este año viajó a Panamá, con lo cual violó su libertad condicional. Además, había una orden de la Interpol para arrestar a Carlos Ahumada. Así que en cuanto estuvo en el aeropuerto de Panamá, fue detenido y las autoridades argentinas y mexicanas pactaron su extradición, misma que, como ya todos sabemos, fue cumplida el 16 de julio de este año y actualmente Ahumada ya está en México. Algo que ha sido bastante controversial sobre la llegada de este empresario a nuestro país es que no está ya en la cárcel. Si las autoridades dicen que todavía tiene alrededor de 2 años que cumplir en prisión en México, ¿por qué no fue detenido? Bueno, pues resulta que Ahumada tiene un amparo de acuerdo con el cual no puede ser detenido. Así que, aunque sí, de acuerdo con su abogado, se presentó en el reclusorio norte, las autoridades no pueden detenerlo. Y así es como va hasta este momento el caso de Carlos Ahumada. Pero antes de terminar, nos falta un detalle muy importante y es ¿qué ha dicho el presidente López Obrador sobre Carlos Ahumada? El mandatario fue cuestionado sobre la llegada de Ahumada a nuestro país el 16 de julio al terminar su conferencia matutina y esto fue lo que contestó. Sobre la extradición de Carlos Ahumada, ¿algún comentario? Mañana, ¿no? Desde el uno. ¿A quién va a recibir, presidente? Desde el uno, ¿para recibir al presidente? Mañana.
Así que no hay ninguna declaración reciente del presidente López Obrador sobre Ahumada. Y esto es lo que sabemos hasta este momento sobre Carlos Ahumada y su llegada a México. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta información y platícanos si conoces algún otro detalle que no esté en el video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.